Hola hermano, buen día. Me alegro poder saludar una vez más en el amor del Señor y por este medio, entendiendo que Dios sigue siendo bueno. Eso no tenemos que dudarlo ni pensarlo, sino que Dios sigue siendo bueno para con usted, con mi vida, con la suya. Y el Señor nos sigue guardando a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. Y como ya es sabido por usted, hoy es domingo por la mañana y es nuestra enseñanza de que el día domingo es del Señor. Y lo iniciamos desde temprano, si bien no podemos hacer grabación acerca de los puntos de predicación, porque no se puede, pero sí nuestros cultos siguen teniendo el mismo orden, la misma importancia, y por lo tanto rogamos de ustedes también la misma devoción. Y compartiremos esta mañana una nueva escuela dominical de hoy, domingo 28 de junio, ya estamos terminando el mes, y estamos iniciando un capítulo nuevo del libro de Gálatas, la carta que Pablo escribe. Antes de darle lectura a la enseñanza que compartiremos esta mañana, vamos a orar, rogando al Señor que sea con nosotros, que sea con este trabajo, con este servicio, y sobre todo que la enseñanza pueda ser de bendición para nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú has sido bueno, sigues siendo bueno, serás bueno, y eso, Señor, no cambiará. Tú no eres un Dios que muta, tú eres eterno, y tu palabra es, será y permanece siempre, Señor. Y en esta mañana podemos dar prueba de ello, ya que tú nos has guardado, nos has librado, y nos has permitido un día más, Señor, poder participar de este servicio que tanta bendición ha traído a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que la lectura, la enseñanza que compartiremos pueda ser de bendición para nuestras vidas, que bendiga mi mente, mi corazón y que prepares los oídos y el corazón de mis hermanos que por medio de esta pantalla podrán compartir. Rogamos, Señor, como siempre, tu confirmación y tu respaldo, lo cual lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les voy a invitar para que puedan tomar sus Biblias o sus celulares o donde... la Biblia, idealmente, para dar lectura a la enseñanza que se encuentra en Gálatas, en el capítulo 5, del verso 1 al 6. Y el texto que confirma esta enseñanza se encuentra en Gálatas 6, verso 15. Le reitero, en Gálatas, capítulo 5, verso del 1 al 6, y el texto está en el capítulo que sigue, capítulo 6 de Gálatas, en el verso 15. Le daré lectura y lo haré en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. También leeremos el texto que confirma esta enseñanza, Gálatas 6, verso 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Bien, mis hermanos, usted podrá recordar que ya llevamos un poco más, yo diría que cerca de 2 meses, leyendo y compartiendo la carta que Pablo escribe a nuestros hermanos de Gálatas. Y usted, esperamos y creemos que usted ha participado de las enseñanzas que se han subido por esta plataforma y ha seguido el hilo de nuestra enseñanza que hemos compartido. Y podrá usted recordar que el tema principal de esta carta es que Pablo tiene que lidiar con los judaizantes que estaban en medio de la congregación de las iglesias que estaban en Galacia. Y es así como Pablo en los 4 capítulos anteriores tiene que dar argumentos y tiene que tratar de hacer volver a los hermanos de las iglesias de Gálatas a la enseñanza que él había iniciado, que él había plantado tiempo atrás. Y es así como ahora en el capítulo 15, bueno, recuerde usted el capítulo 4, lo que nos comentaba nuestro hermano Camilo la semana pasada, referente al ejemplo que usaba de Sara con Agar, la esposa y la sierva de la esposa de Abraham,
Y como Pablo ejemplifica, de hecho hace una alegoría referente a los hijos y cómo Dios obraba, actuaba y lo llevó al ejemplo que Pablo quería argumentar. Y es así como usted y yo somos testigos de cómo Dios por medio de Pablo usó diferentes tipos de ejemplos, alegorías, parábolas, enseñanzas para ser lo más claro posible. Y sea el Señor en esta hora conmigo y con nuestros hermanos que enseñan para poder ser para usted también lo más claro posible. Y es así como en el capítulo 5, recordemos que el 4 terminó hablando acerca de que usted y yo somos libres en el Señor. Ya no estamos esclavizados porque el Señor nos apartó. Y esto es lo que los judaizantes querían hacer caer a los hermanos de Galacia, sujetándolos a la ley aún. Y es por eso que Pablo, después de lo que comparte la enseñanza pasada, inicia esta diciendo que deben estar firmes en la libertad que Cristo los hizo libres. Inicia esta enseñanza Pablo diciéndole a los hermanos de Galacia que ellos tenían que permanecer firmes en los cimientos que Él le había dado. Estad pues firmes en la libertad. Entendamos que el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, tiene una condenación bajo su vida. Y entendamos también que el hombre históricamente ha buscado por sus medios justificarse, por sus medios excusarse. Y es así como lo era en este entonces, que los hombres, los judaizantes precisamente, por medio de la ley querían hacerse libres. Por medio de la ley querían ellos ser justificados, pero no se daban cuenta que al tratar de vivir según la ley, se estaban haciendo esclavos de la ley. Es por eso que Pablo les dejan claro que ellos tenían que permanecer firmes en la doctrina que él había enseñado. Estar firme en la libertad que Cristo nos hizo libres. Los judaizantes habían cautivado a cierta parte de la congregación y lo había llevado nuevamente a los rudimentos de cumplir la ley. O sea, ya no tenían la libertad que Dios les había dado por medio del sacrificio de Jesús. Y es lo que Pablo en esta enseñanza quiere dejar claro ahora acerca de lo importante que es la gracia divina de Dios. Y aquí es lo que usted y yo hemos compartido durante tanto tiempo y tenemos la enseñanza que de hecho nos habla Efesios más adelante, el libro que sigue, que por gracia somos salvos. Y aquí Pablo empieza a abrir el camino para llegar a esa enseñanza. Es por eso que inicia diciendo a los hermanos de Gálatas que ustedes tienen que permanecerse firmes. Y en esta mañana el Señor nos dice a nosotros que tanto usted y yo tenemos que permanecernos firmes en la enseñanza, en la palabra, en la doctrina y en la libertad que Dios nos dio. Porque Dios nos hizo libres. Y es más, traigo a mi memoria, muchas veces cantamos ese himno que dice feliz y libre estoy. Es porque ya no estamos esclavos ni del pecado y no estamos esclavos de la ley. Porque entendamos, si usted y yo hoy en día tuviéramos que procurar con diligencia cumplir la ley para alcanzar salvación, es imposible. Es imposible. Pero por la gracia del Señor, Él nos hizo libre de ese rudimento que existía en ese entonces y que más de alguna doctrina o más de alguna secta o algún grupo de religiosos aún en nuestros tiempos procuran cumplir la ley. Viven al pie de la letra los mandamientos que fueron para el pueblo de Israel y no entienden que la salvación, la justificación se alcanza por medio de la fe, ya que la gracia, dice la palabra que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia. Y en esta mañana pueda usted hacer memoria y pensar que es una bendita gracia la que gozamos. Bendito el día que esa gracia apareció en nuestra vida, ya que el Señor hizo todo. El Señor cumplió, pagó y llevó sobre Él el pecado suyo y mío. Y hoy en día usted y yo tenemos acceso libre ante la presencia del Señor. Y preguntémonos, lamentablemente seguimos pecando, sí. Quizás infringimos aún la ley, pero aquí es donde actúa la gracia del Señor en nuestras vidas. Y añade diciendo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Cuando habla de yugo se refiere a un aparato que se usaba para controlar animales domésticos. O sea, Pablo le dice aquí que se mantengan en esa libertad que Cristo le dio y no vuelvan otra vez, hablando que en un tiempo sí estuvieron sujetos a esto, sujetos al yugo de esclavitud. O sea, ya no tenían que depender de lo que hacían o lo que no hacían. Ya no tenían que ser como habla acerca referente al yugo, que el yugo se implementaba para amaestrar, enseñar, corregir a un animal doméstico, a un animal de casa. Así actuaba la ley. ¿Qué hacía la ley? La ley los corregía, la ley los guiaba y la ley venía haciendo un yugo para ellos, un yugo que costaba mucho para ellos cumplir. Por eso Pablo habla referente a esto del yugo de esclavitud, porque estaban esclavizados. Eso es lo que lograron los judaizantes con parte de la congregación de Galacia. He aquí yo Pablo, y aquí Pablo nuevamente se nombra, si bien en estos capítulos estaba siendo cuestionada por la obra de los judaizantes en medio de la provincia de Galacia, estaba siendo cuestionada la obra de Pablo y la autoridad de Pablo. Pablo aquí nuevamente habla con autoridad diciendo: he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, está diciendo, si ellos le dan tanta importancia a la circuncisión, si ellos procuran y le dan la preeminencia a la circuncisión para medio de salvación, para medio de justificación, dice, de nada os aprovechará Cristo. O sea, están dejando de lado al Señor, están dejando de lado la obra redentora, la obra de salvación, la obra que Jesús Cristo hizo para que ellos fueran libres. Es por eso que Pablo, y entiéndanos por favor, Pablo no le quita la importancia ni los méritos que tiene la circuncisión. Recordemos que en Hechos Pablo avala esto. Y es más, si usted recordará, nuestro hermano Camilo nos hacía recordar en la clase pasada acerca de la circuncisión, que Dios le dio un pacto a Abraham y fue señal para identificación con su pueblo. Y quedó de manera consecutiva y por generación en generación el bebé era circuncidado al 8º día. Pero aquí Pablo no le quita la importancia, sino que le da más importancia a la obra que Cristo hizo. Porque usted y yo como gentil, como no israelita, no tenemos estas enseñanzas, no tenemos esta doctrina, no nos circuncidamos. Pero sí creemos y confiamos en que el Señor hizo todo y gestó todo para que usted y yo, simplemente por la fe, pudiéramos ser salvos. Es por eso que dice Pablo, he aquí yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. O sea, la circuncisión es importante, es un acto solemne, sí, pero la obra que hizo Cristo es la que garantiza la salvación y la justificación. Los judaizantes, ¿qué enseñaban? Que era necesario circuncidarse para ser justificado. Era necesario circuncidarse para ser salvos, para formar parte de los que iban a alcanzar la salvación. Y es por eso que Pablo tiene que hablar este asunto y tiene que dejar en claro que solamente gracia, solo fue la obra de Cristo. Dice el verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esto es lo que Pablo aquí le da a los judaizantes, llamémoslo así, un golpe muy certero, ya que le dice, está bien, ustedes enseñan que la circuncisión es vital, es esencial para la salvación, pero no se dan cuenta que se ponen el yugo. Esto es lo que le comentaba adelante. ¿Qué hacían ellos? Le daban tanta importancia a las circuncisiones, por eso que Pablo dice, sí, ya, si van a enseñar esto, van a creer esto, que ustedes pongan todas sus fichas en la circuncisión, quiere decir que tienen que preocuparse de cumplir toda la ley, no solamente la circuncisión. Y esto es lo que dice el verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entendamos lo que el apóstol quiere decir. Pablo no tiene la intención de tirar por la borda la ley y las enseñanzas del pueblo de Israel, sino que él presenta la puerta que el Señor abrió. Porque entendamos,
era imposible cumplir la ley. Nadie pudo, nadie ha podido, solamente el Señor. Y es por eso que Pablo dice, está bien, cumplan con la circuncisión, denle la importancia que ustedes le están dando como medio salvatorio. Pero al poner toda su fe, ¿qué conlleva eso? A que cae el yugo de toda la ley sobre ellos, o sea que van a ser dependientes del cumplimiento de la ley. Y Pablo, ¿qué le estaba dando a entender? Que era imposible, porque nadie iba a poder. De Cristo, y aquí Pablo sigue añadiendo, dice, de Cristo desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, diciendo a los hermanos de Galacia que ellos, Pablo cuando inició este trabajo en esa congregación les dejó claro que era la gracia del Señor la que por medio de la fe podía justificarlos y podía salvarlos. Es por eso que dice, de Cristo desligaste, o sea, te apartaste de la obra de Cristo. Esto habían hecho los hermanos de Galacia, se habían apartado de la obra de Cristo cuando dice, de Cristo desligasteis, de la gracia habéis caído, o sea, te habéis apartado de la gracia del Señor, que es la gracia salvadora que está hablando Pablo. Sea bendito el Señor que usted y yo en esta hora estamos en la gracia del Señor. Y nos ayude el Señor para no apartarnos, para no intentar buscar otros medios, sino que, es más, la palabra nos dice que hay un solo mediador, hay un solo camino, hay una sola puerta. Y esa es la puerta que el Señor nos abrió. Ese es el regalo que el Señor nos dio por medio de esta gracia que hoy en día a usted y a mí nos da la garantía de que somos salvos. Y Pablo tiene que hacerles ver a los hermanos de Galacia de dónde se habían desligado, de qué se habían apartado, de dónde habían caído. Se habían apartado y habían desmerecido la bendita gracia del Señor. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que esto es algo netamente espiritual. O sea, las obras, los actos, los ritos, las ceremonias quedan de lado. Porque aquí entra a orar el sentido espiritual que el Señor nos ha dado. La obra del que el Espíritu hace en nuestras vidas. Es por eso que Pablo dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué enseñamos nosotros? ¿Qué decimos nosotros? Que nosotros de manera espiritual aplicamos nuestra fe y creemos que esa fe nos va a traer la justicia, la justificación que necesitamos. Y esa es la enseñanza correcta. Y esa es la enseñanza que usted y yo tenemos. Que mediante la fe nosotros confesamos nuestros pecados. Mediante la fe creemos que el Señor es fiel, justo, para escucharnos y perdonarnos. Y mediante la fe creemos que el Señor nos salva. Eso está diciéndole Pablo a los hermanos de Galacia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vuelvo a repetir, Pablo no desmerece la señal que Dios le dio a Abraham, sino que él deja en un lugar más destacado la fe, esta fe salvadora, esta fe que se ejemplifica y se manifiesta por medio del amor. Por medio del amor que el Señor ha manifestado en nuestras vidas. Y al momento de usted y yo ser receptores del amor del Señor, nos lleva a que nuestra forma, estilo y desarrollo de vida sea en base a estos principios. Sea en base al amor, sea en base a esta fe salvadora, en base a obras y actos amorosos, compasivos. Y eso es lo que el Señor produce en el ser humano cuando aparece en su vida. Eso es lo que el Señor busca que en su vida y en la mía pueda estar. Cuando usted y yo hemos podido entender cómo actúa la gracia del Señor,
no nos queda más que darle gracias a Dios. No nos queda más que agradecer porque Él hizo todo. Y es más, la palabra nos dice que ni siquiera fuimos nosotros los que vinimos a Él, sino que Él nos buscó. Él nos halló. Esto puedo recordar la parábola de la oveja perdida. La oveja estaba perdida, pero la oveja no buscaba al pastor. Es más, cada vez se apartaba más, se alejaba más. Pero ¿qué hacía el pastor? El pastor iba donde ella. Y así fue la obra que el Señor hizo en nuestra vida. Él vino a nuestro encuentro y nos dio todas estas herramientas para que usted hoy en día podamos decir que por la gracia del Señor somos salvos. Por la gracia del Señor somos lo que somos hoy en día. Solo la gracia, solo el amor, solo la fe que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Ruego al Señor que confirme esta enseñanza en su vida, en la mía. Y más que nunca sean nuestras estas palabras con las que Pablo inicia. Estad pues firmes. Mantengámonos firmes en la enseñanza que hemos recibido, que estamos recibiendo aún por esta forma. ¿Para qué? Para que el Señor siga actuando en nosotros. Esa fe, ese amor, esa gracia, la veamos constantemente a nuestro favor. Voy a orar al Señor para que el Señor confirme esta enseñanza y nos dé, como siempre, su bendita revelación, su bendita gracia para poder entender. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque hermosa es tu enseñanza, hermosa es tu palabra y cada día, Señor, tú nos bendices, Señor. Quizás no nos podemos reunir físicamente, pero tu palabra sigue estando, tú sigues hablando, Señor, tú no te has callado. Tú por diferentes medios, Señor, nos sigues hablando. Y en esta mañana nos has recordado una vez más que tu bendita gracia es la que hoy en día nos tiene en este lugar. Que por tu gracia, por esta fe que tú has puesto en nuestros corazones, podemos decir que somos hijos. Y como lo enseña tu palabra, si somos hijos, somos coherederos y herederos con Cristo, Señor. Confirma esta enseñanza en nuestra vida, confirma este trabajo y también, Señor, dale gracias a nuestro pastor que en un momento más nos compartirá el texto de confirmación. Gracias te damos, Señor, y le damos este clamor a ti por los medios de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, espero que cada uno se encuentre bien. Le envío mis saludos, los de mi esposa, y nos vemos pronto. Dios le bendiga. Adiós.